Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Bienvenidos a una nueva emisión de Colachipop. Hoy traemos un personaje, pues como todos los demás personajes que han sido icónicos e importantes, pero además este personaje en su momento fue un personaje bastante polémico y transgresor, no porque en sí ella quisiera hacerlo, sino porque la misma historia la puso en ese papel. Hoy, y muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo, que es la temporada de Semana Santa, hablaremos de María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? No solamente al interior de la iglesia, sino al interior de la fe, al interior de la historia. Un personaje que prácticamente desde sus orígenes o inicios fue relegada, fue minimizada, fue ninguneada, pues prácticamente, ¿no? Esto muy seguramente y debido al imperante machismo que se daba, pues no solamente dentro de la religión, ¿no? Sino a través de la historia misma y en las culturas y en la época que le tocó vivir. Por si esto no hubiera sido suficiente, el Papa Gregorio Magno, alrededor de hace pues ya casi poco más de 14 siglos, también le da esa imagen de una mujer, una prostituta que fue arrepentida, de una pecadora de la cual se expulsaron 7 demonios, y todos estos adjetivos, digamos, que vilipendiaron mucho más todavía la imagen que se tenía culturalmente de María Magdalena, ¿no? Entonces pues siempre se le vio como esa mujer que sí había estado cerca de Jesús, pero que había sido una mujer pues que había pecado, a la cual Cristo, por darle la oportunidad de estar junto a él y de escuchar lo mismo que sus apóstoles, pues se le perdonó, pero que a final de cuentas pues era una mujer que había pecado, que había tenido los demonios dentro de ella, como lo dijo Gregorio Magno, y pues que se le dio la oportunidad o la posibilidad de salir de eso para poder tener ese encuentro con Cristo. Obviamente no solamente se debía pues al machismo imperante en la religión judaica, ¿no? Que era la que predominaba en ese tiempo en ese territorio, sino también al naciente cristianismo, que era quien pues estaba empezando, como el nombre lo dice, y que también pues estaba ella rodeada de hombres, entonces era complicado y era difícil que una figura femenina pues fuera prácticamente cabecilla, ¿no? en este séquito o en este grupo de hombres. Entonces pues digamos que la tarea que tenía Magdalena era muy complicada, y sin embargo pues la pudo sacar avante, ¿no? Se dice que a la par o junto a María, la Madre de Dios, es el personaje más mencionado dentro de la Biblia. Por supuesto estamos hablando de los evangelios. Los 4 evangelistas la mencionan. Obviamente cada uno desde diferente perspectiva y de manera distinta, pero es mencionada. Y aquí lo importante para tener en cuenta es esto, ¿no? Para que se nombrara a una mujer en un libro, en este caso un libro de religión, no digamos ya un libro de historia, o más bien al revés, ¿no? No digamos en un libro de historia, ahora mucho más difícil en un libro de religión, ¿no? Donde siempre hemos sabido que impera el machismo. Debió ser ella bastante importante para que se le mencionara en tantas ocasiones, y por estos 4 evangelistas, ¿no? Entonces su figura y su misión no era la de cualquier mujer, sino la de una mujer que tenía peso y que tenía voz propia. Por lo que pues se le menciona en los evangelios, y por eso se le hace una mujer sumamente mencionada y recordada
en la Biblia, pues que es el libro por excelencia más leído en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y cuál fue la labor tan importante que tuvo Magdalena para que se le reconozca tanto en la Biblia y se le mencione tanto? Es la misión de llevar la buena nueva y decir que Cristo había resucitado. Si Gregorio Magno recalcó los demonios que él decía que Magdalena tenía y que Cristo había expulsado, pues 14 siglos después llegó otro papa que vino prácticamente a subsanar el nombre de María y a ponerla en el lugar, en el pedestal que ella se merece. Y en este caso estamos hablando de Pablo VI, quien reconoce la labor, la misión y la importancia de Magdalena y pues le quita, digamos, esos adjetivos que por tantos siglos se le habían adjudicado, que la habían caracterizado por tanto tiempo, ¿no? Entonces Pablo refiere que en este caso Magdalena no es todo lo que se había dicho, sino que su misión y su labor fueron muchísimo más allá y muchísimo más importantes y trascendentes de lo que se creía. Bien, por si esto fuera poco, años después llega otro papa, en este caso el Papa Francisco, y la nombra apóstol de los apóstoles, con lo cual si quedaba todavía alguna duda sobre la relevancia e importancia de María Magdalena, pues ya no hay lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Nombrarla apóstol de los apóstoles es ponerla a la par, incluso un poco más arriba de los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque en este caso es quien va y transmite ese mensaje de salvación, ese mensaje, esa bienaventuranza de que Cristo volvió, que era, digamos, todo lo que Él les había anunciado antes de morir en la cruz, ¿no? Esta historia de la Magdalena apóstol, de la Magdalena depositaria de las bienaventuranzas de Cristo, también se llega a contraponer después, o quizás también a darle un poco más de peso. ¿A qué? A que hay otras historias que no están contadas en la Biblia, porque son consideradas apócrifas, porque se escribieron en un tiempo posterior al que la iglesia consideraba que debió haberse escrito, o porque tienen algunas ideas o algunas teorías que también se contraponen a lo que la iglesia ha mostrado o ha enseñado. Que sean verdad, que sean mentira, pues eso no lo sabemos nosotros a ciencia cierta, pero son evidencias que están ahí, ¿no? Algunas muy escondidas, algunas más a la vista, pero pues estos libros o historias apócrifas, pues ahí están, ¿no? En una de ellas se habla de que había una relación o una unión entre Jesús y Magdalena que iba mucho más allá de una relación de maestro y discípula, ¿no? Una relación que trascendía al plano incluso carnal y que los había llevado a tener una relación como pareja, como matrimonio, de la cual pues obviamente la iglesia considera que ha sido una de las mayores tonterías que se han escrito al respecto, pero que para muchos historiadores esta versión o esta teoría pues no es tan descabellada, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que hay algunas evidencias o algunas pruebas en el Museo Británico de Londres donde se habla de este tipo de cuestiones, incluso en el sur de Francia, a donde se dice que Magdalena huyó después de la muerte de Cristo. Pues también hay una, digamos que la teoría esta se afianzó fuertemente y hasta el día de hoy todavía se le recuerda a Magdalena. Incluso se rumora, se dice que tienen el cadáver o parte del mismo y al cual pues lo exhiben en ciertas festividades del año, y todavía hay un grupo de hombres que custodian este tesoro que ellos le llaman.
No está comprobado, obviamente, que esto sea real, pero la tradición que ellos han marcado a través de los siglos, pues le han dado esta cierta veracidad a todo este asunto, ¿no? Obviamente esto que les menciono de que se habla en las historias apócrifas o en los evangelios apócrifos o en los escritos apócrifos, pues llega también a la literatura, ¿no? Llega también al cine, donde algunos conocedores, no solamente de la religión o de la historia, sino también del cine o de la ficción, pues se han dado la tarea de llevar algunas historias y plantearlas como si hubieran sido una verdad sin cuestionar, ¿no? Hablaremos ahorita de dos historias que fueron no solamente escritas como novelas, sino que después llegaron al cine, y por las características de estas novelas, donde el personaje pues principal, además de Cristo, pues era Magdalena, vemos cómo la figura de Magdalena a través de los siglos pues ha sido o ha seguido siendo tan provocadora, tan disruptiva, tan transgresora, que todavía se sigue hablando de ella y se sigue cuestionando no su paso por la historia, sino la manera en cómo ella ha sido abordada o tratada por la religión a través de todos los siglos. Muy bien. Una de las obras más recientes que habla sobre esto es la historia escrita por Dan Brown. El libro se llama El Código Da Vinci. Son una serie de libros, pero donde más específicamente se aborda la historia de Magdalena es en El Código Da Vinci, que el personaje principal, Robert Landon, busca o va en búsqueda, mejor dicho, del Santo Grial. Y pues siempre se tenía la idea de que el Santo Grial pues era la copa o el cáliz donde Cristo había bebido el vino en la última cena, ¿no? Y a lo que llega a final de cuentas la historia es que el Santo Grial pues más bien era la palabra Santo Grial más bien era una reducción de la palabra sangre real, y se fue derivando hasta que llegó a llamarse Santo Grial, pero sangre real vendría siendo, digamos, el término al que se enfoca o del que habla, y vendría siendo más bien la sangre real, pues la sangre de Cristo, ¿no? ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque al haber una unión entre Cristo y Magdalena, se juntan, la sangre de Cristo pasa a Magdalena, y pues Magdalena da lugar a la descendencia de Jesús. Entonces, esto vendría siendo el Santo Grial, y es lo que busca Robert Langdon a final de cuentas en la historia esta del Código Da Vinci, que lo lleva pues a desenmarañar bastantes tramas, bastantes historias, y busca a la descendencia de Cristo, ¿no? En este caso habla de un personaje que se llamaba Sara, que vendría siendo la hija directa de Magdalena y de Cristo, y de la cual todavía hay descendencia en el sur de Francia. Entonces de esto habla el personaje, ¿no? O más bien la historia. Fue tan relevante la historia esta, y muchísima gente, ¿no? Así como que wow, o sea, habíamos vivido engañados tanto tiempo. Dan Brown le quitó, digamos, nos quitó el velo de los ojos y nos mostró realmente el engaño que la iglesia había hecho, ¿no? Sin darse cuenta también la gente que a final de cuentas esto es pues ficción, ¿no? Él retomó ciertos elementos de las historias apócrifas, de la historia también universal, y pues hizo una novela que fue bastante taquillera, no solamente en ventas literarias, sino también en su llevada al cine. Entonces, pues aquí se nos muestra, digamos, esta versión de una Magdalena que huye a Francia como depositaria de la sangre real del Santo Grial, que en este caso pues era el hijo que ella había concebido junto a Cristo. Obviamente pues esto no lo podemos nosotros comprobar porque estamos hablando de una obra de ficción. Sin embargo, como les decía, mucha gente lo creyó. Bien, años antes de que saliera a la luz esta historia de Dan Brown, otro escritor, un griego, Nikos Kazantzakis, lleva o escribe otra novela también bastante transgresora,
sobre todo por la época en la que fue escrita, que fue en los 50s, y la obra se llama La Última Tentación de Cristo. En esta se nos habla de un Cristo que tiene la opción de dejar de lado su divinidad y actuar o tener una vida como cualquier hombre mortal, dejando de lado su divinidad. Y en esta historia se plantea la vida que pudo haber llevado Cristo en caso de renunciar a salvar al mundo y ser un mortal como cualquiera. Obviamente aquí también se habla de una relación con Cristo y Magdalena, que se casan y todo lo que esto conlleva. Obviamente la obra fue muy escandalosa, como les decía, sobre todo por la época en la que fue escrita y tiempo después, en los 80s, cuando fue llevada a la pantalla grande. Fue prohibida por el Vaticano muchísimo tiempo la exhibición de la película. Yo tuve la oportunidad de verla muchos años después de que se filmó. Cuando yo supe de ella era a finales de los 90s, pero cuando la pude ver ya fue años después, ¿no? Que digamos que pudo desbloquearse la película y la pude ver, y fue en una muestra de cine cultural. Y sí, ahí entendí por qué en su momento fue tan prohibida y tan criticada, porque te daba otra visión completamente diferente a la que siempre los que hemos estado cerca de la religión habíamos tenido acerca de Cristo y de Magdalena. Magdalena, a través de los siglos, y sin ella pretenderlo, se ha convertido en objeto de culto en algunas fracciones del feminismo, por ser una voz con peso en una época en la cual la mujer prácticamente era un cero a la izquierda. Y esto lo demuestra, como les decía al principio, todas las veces que se menciona en el Evangelio y la labor titánica e importante que ella tuvo. Quizás no sea tan reverenciada ni tan reconocida, pero de alguna manera sí es como esa vocecita que sigue ahí presente y que sigue siendo un ejemplo para las mujeres de cualquier credo, de cualquier raza, independientemente de que no estén de acuerdo con la religión, pero reconocen a Magdalena como esa figura que tuvo su voz y tuvo su peso en un momento histórico en el cual las mujeres no contaban o no figuraban en lo absoluto. Como les decía, el Papa Gregorio Magno la pintó como una prostituta, una mujer arrepentida, que se habían expulsado los demonios, etc. Y esa idea tuvo la gente a través de muchos siglos, por lo cual muchos pintores más bien la representaban como una mujer con las características de una mujer de la vida galante, que era cabello largo, rojo o amarillo, que era lo que se usaba más o menos, o que utilizaban las mujeres que en ese tiempo tenían ese oficio. Y también la pintaban semidesnuda, ¿no? Entonces los cuadros que existen de Magdalena, por lo general, son siendo representada de esta manera. Cuando ya Pablo VI la perdona, digamos, y limpia o rehace su imagen, ya se habla de que Magdalena muy posiblemente haya sido una viuda acaudalada que busca a Cristo y pone a su disposición los bienes que ella poseía para la obra y la misión de Cristo, porque ella creía en esa misión. Y quizás por eso se volvió tan importante en la historia de Jesús, porque era alguien que venía y le ofrece todo lo que tenía simplemente porque creía en él, y muy posiblemente de ahí hayan nacido la confianza y la afinidad que Cristo tuvo para con ella, de saber que alguien venía y le ofrecía todo porque creía en él, creía en su palabra y creía en todo el mensaje que él venía a transmitir a la humanidad. La tarea de Magdalena no fue nada fácil porque, como ya hemos mencionado, se tuvo que sobreponer a ese machismo imperante. Imagínense toda la presencia masculina en esas reuniones donde todos los apóstoles de Cristo eran 12 y quizás ella nada más y María. En algunas reuniones más ella a veces que María, y algunas otras seguidoras que no son tan mencionadas o son escuetamente mencionadas en la Biblia.
Pero una de las figuras o su oponente, digamos, acérrimo en este grupo fue pues Pedro, quien siempre la vio pues, dado también su carácter donde él se imponía, la vio pues como la competidora más fuerte, el rival a vencer, y eso también pues era algo de peso en el momento de Magdalena transmitir o proyectar su mensaje. No obstante, también hubo otros compañeros que ella tuvo en los apóstoles, como el apóstol Juan, que él la dibuja o la pinta o la describe como un apóstol a la par de los demás, quien también tenía su voz, su voto propio y todo lo que ella había aportado a la causa y a la misión de Cristo. La describe o la muestra como un agente importante y el motor o uno de los motores principales para llevar y transmitir la buena nueva. Hay algunas historias que refieren que a la muerte de Cristo, Magdalena, junto con María, la Madre de Dios, y con Juan, se van a Éfeso, en el actual Turquía, donde pues llevan una vía de predicación, de contemplación, de oración, y ahí pasa sus últimos días, ¿no? Pero hay otras teorías, como las que ya les he mencionado anteriormente, de que ella se va al sur de Francia, y ahí pues hasta el día de hoy se le sigue celebrando como si hubiera sido un acontecimiento real. No nos consta porque históricamente no está totalmente comprobado, pero es otra de las teorías que hay y pues aún se le celebra, aún se le recuerda. También a Magdalena se le simbolizaba o se le representaba pues con un frasco de aceite, porque se le comparaba con la mujer que había enjugado sus cabellos junto con sus lágrimas y lavado los pies de Cristo, y también con aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada por una multitud y Cristo pues les dice que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Entonces era una mujer pecadora que había sido captada en adulterio, etc. Entonces digamos que esta conjunción de la mujer que enjuga sus cabellos, con la mujer que iba a ser apedreada, también con María de Betania, la hermana de Lázaro, juntan a estas tres mujeres y nace o dan una versión de María Magdalena, que a final de cuentas pues no era la adecuada, porque cada una de estas mujeres tenía su propia voz, su propia historia, y los años después nos muestran cuál era la Magdalena real. Afortunadamente hemos ido conociendo y hemos ido aprendiendo más de la historia de Magdalena, aunque todavía queda muchísimo por conocer, pero se le quita ese velo que por tantos años hizo que fuera humillada y vilipendiada en muchas generaciones. Tan así que dentro de la iglesia, en el siglo pasado, en Irlanda, había una congregación religiosa que se llamaban las Hermanas Magdalenas. Esta congregación recibía o acogía a grupos de mujeres que habían caído en desgracia, adolescentes embarazadas, mujeres que se habían prostituido desde jóvenes, mujeres que habían tenido problemas familiares y las había abandonado el marido, etcétera, etcétera, ¿no? Todas con una historia trágica, y al ellas compararlas con Magdalena, por eso se llamaba la casa Las Hermanas Magdalenas. Pero estas mujeres, que aparentemente debieron haber recibido un trato digno y una oportunidad de volver a salir adelante, pues eran doblemente humilladas y ultrajadas en ese lugar, porque decían que prácticamente ellas, al estar ya vivas, pues Dios les estaba dando otra oportunidad y ellas tenían que servir a los demás. Entonces las humillaban de las peores maneras y las trataban prácticamente como esclavas por la oportunidad que les estaban dando de seguir vivas, ¿no? Entonces, pues, por mucho tiempo este lugar estuvo abierto, y les digo, era tan denigrada la imagen que se tenía de Magdalena, que por eso se llamaba así esta casa. Afortunadamente eso ya quedó atrás, ya no existe ese lugar, pero en la historia queda todavía escrito este capítulo muy vergonzoso para la iglesia, para la religión. Incluso hay una película que se llama En el nombre de Dios, porque en el nombre de Dios cometían todas estas atrocidades, y ahí se retrata fielmente la vida que estas mujeres llevaban al interior de estos lugares, y que esperemos jamás haya ningún lugar donde alguien tenga que ir a sufrir tanto simplemente por haber estado en el lugar y en el momento equivocados.
Magdalena, junto con María, la Madre de Dios, se vuelven prácticamente los brazos de Cristo. Los brazos que le ayudan a expandir y a extender su misión, su mensaje. Una pues fungiendo como la Madre de Dios y la otra transmitiendo ese mensaje, esa buena nueva de resurrección, de que Cristo había vencido a la muerte. Seamos creyentes o no, la misión e importancia de estas mujeres pues no tiene parangón. Sobre todo, como les he reiterado a través de esta charla, en una época en la que las mujeres prácticamente no pintaban. Y el hablar de estas mujeres, y más en religión, pues eso ya es un punto muy a favor de ellas dos. Específicamente en este caso de Magdalena, por la historia tan ingrata que se contó de ella por muchísimos años, por muchísimos siglos. Magdalena siempre pues ha sido recordada, representada, traída al frente en historias escritas, novelas, filmes, etc. Pero hasta el día de hoy todavía la misma cultura pop, la misma cultura popular homenajea y representa a Magdalena como esa figura icónica, como esa figura disruptiva, como esa figura transgresora que es el vehículo o el canal para llegar a Cristo. En los años recientes, 3 estrellas pop o parte de la cultura pop la han reverenciado u homenajeado, en este caso Lady Gaga, Thalía, en videos musicales donde la representan y simbolizan esta relación que ella tuvo con Cristo, y también recientemente en un anuncio publicitario Kim Kardashian, donde también pues muestra a esta Magdalena o esta parte de la Magdalena transgresora. Sea verdad, sea mentira, todo lo que se ha dicho de Magdalena a través de los años, pues queda la incógnita, queda la duda, queda la interrogante. Sin embargo, lo que sí es cierto es la figura relevante e importante que Magdalena ha logrado ser a través de los siglos. Muchos siglos en los cuales ella estuvo prácticamente con un pie en la cabeza, humillada por la misma religión, pero la misma religión, al ver la relevancia e importancia que ésta tenía, pues tuvo que volver sobre sus pasos y reconocer la labor y la misión tan grande e importante que esta mujer tuvo, tiene y tendrá dentro de la historia de la fe. Es por eso que en estas festividades de Cuaresma, Semana Santa, la traemos a colación para recordar el papel tan importante que una mujer tuvo en una época en la cual, como reiteradamente les he dicho porque es bien importante recalcarlo, una mujer tuvo y sigue teniendo dentro de la historia de la religión. En este caso, María de Magdala, de la cual hemos hablado el día de hoy. De mi parte sería todo. Nos vemos pronto. Gracias.